Hoy es viernes 2 de abril. Del 2021. Vamos a continuar, chicos, con nuestro repaso. Nos quedamos en la semana 7, chicos. ¿Cómo está Sebastián, Yanela, Uribe, Isabela, Aliaga? Muy buenos días. Estábamos en la semana número 4, muchachos. En la semana 4, en la semana 7 del problema 4. Ya habíamos hecho hasta el ejercicio número 3. Así que vamos con el problema número 4. Y esta última semana, pues obviamente es nuestra semana de física moderna. Así que vamos a recordar, pues, algunos conceptos de física moderna que ya hemos visto. En el problema número 4 dice, sobre una superficie metálica incide una radiación con una longitud de onda de 3 por 10 a la menos 7. Longitud de onda de 3 por 10 a la menos 7 metros. Y emite fotoelectrones con una energía cinética de 2,14 electrovoltios. Ah, mira. Entonces, la energía cinética de esos fotoelectrones es de 2,14 electrovoltios. ¿Cuál es la función trabajo del material? Bueno, el problema no lo dice, debería de decirlo. O sea, en el examen de admisión, el H, que es la constante de Planck, te lo van a dar de datos, no tienes por qué memorizarte. Bueno, si no te lo memorizas, pero te lo van a dar de datos. En este caso es 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolts por segundo. Entonces nosotros vamos a aplicar el concepto del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein, el cual me dice que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética del fotoelectrón. Esa energía del fotón, usando longitud de onda, es constante de Planck por velocidad de la luz en el vacío entre longitud de onda. Eso es igual a la función trabajo, que es lo que me está pidiendo el problema, más la energía cinética, que es 2,14. Operando esto de aquí, la constante de Planck es 4,14. 4,14 por 10 a la menos 15 por 3 por 10 a la 8 dividido entre la longitud de onda, que es 3 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto sale eso? Estoy calculando esta parte de aquí. Bien, a ver, te ayudo. Se va el número 3 y 10 a la menos 7. Ah, mira, salió 4,14 electrovolts. Entonces, si yo reemplazo, esta energía del fotón es 4,14 electrovolts, la función trabajo que no conozco, más 2,14 electrovolts. Paso al otro lado, obviamente va a salirme 2 electrovolts como la función trabajo. Y la respuesta obviamente sería avioncito. ¿Sí? La respuesta sería avioncito. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar, que repetir, que mencionar? Sí, todo, recién están entrando. A las 10:15 empieza la clase. No te preocupes, ya. Bien, Pedrito, ¿todo bien? Sebastián, ¿todo bien? Excelente. Vamos a tomarle una fotito. Ahí está. Continuemos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos con el problema 5.
Problema 5 que dice, uno de sus amigos pasa junto a usted en una nave espacial que viaja a alta rapidez. Entonces, mira. Acá hay una nave espacial que viaja a una rapidez. ¿A cuánta rapidez viaja? No me dice, ¿no? Pero viaja a alta rapidez. Si dice alta rapidez, es obvio que es una velocidad cercana a la de la luz. Esta velocidad de aquí es cercana, es aproximada a la velocidad de la luz. Pero mire este dato, ¿ah? Uno de sus amigos pasa junto a usted con una nave espacial. El que está en la nave espacial viajando a una velocidad cercana de la luz, dice, porque él le dice, que su nave mide 20 metros de largo y que en la nave en la que usted está sentado, construida de manera idéntica, mide 16 metros de largo. O sea, este patita A, vamos a ponerle aquí, este patita A que está en la nave, pasa a gran velocidad y está mirando pues a otra nave espacial y acá hay un patita B. Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿A o B? A es el que está hablando, él está en reposo, en su velocidad va a ser. Entonces, él dice que su nave mide, ¿cuánto mide? Mide 20 metros. Pero que la nave en la que B está sentado mide 16 metros. Y a mí me están preguntando, determinar la rapidez con la que está viajando A. O sea, mi amigo está viajando a gran velocidad en una nave y me dice, oye, mi nave la acabo de medir y es 20, yo acabo de medir tu nave y es 16. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer aquí es obviamente aplicar la teoría de la relatividad de la longitud de Albert Einstein. ¿Qué es esta de aquí? Longitud en movimiento es igual a la longitud en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos v entre c elevado al cuadrado. Eso es lo que hay que aplicar. Ahora, el inconveniente está que esta v es lo que me están pidiendo allá. Este c ya sabes que vale 3 por 10 a la 8. Y el problema está en determinar quién es la longitud en movimiento y quién es la longitud en reposo. Por teoría, por concepto, la longitud en movimiento es una longitud más chiquita y la longitud en reposo es una longitud más grande, porque cuando una persona viaja a gran velocidad, las distancias que miden se hacen más y más cortas, mientras más rápido vaya, mientras más se aproxima a la velocidad de la luz. Eso significa que esta longitud en movimiento es 16, la longitud en reposo vale 20, y esto es raíz cuadrada de 1 menos, bueno, obviamente acaba de ser v entre c, todo elevado al cuadrado. Y acá, mira, voy a pasar a dividir. 16 entre 20 es 4/5, si no me equivoco. Eso es igual a la raíz cuadrada de 1 menos v entre c, todo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, 16 25 es igual a 1 menos v entre c, todo al cuadrado. Intercambio, v entre c, todo al cuadrado va a ser igual a 1 menos 16 25 porfa, dime que es 9 25. Le sacamos raíz cuadrada, v entre c, a que es igual a 3/5. Despéjame el v, ¿a qué es igual el v? A 3/5 de quién? De c. Pero las claves no están en función de c. Así que yo lo reemplazo. ¿Cuánto vale c? 3 por 10 a la 8. 3 por 3, 9. 9 entre 5, 1.8 por 10 a la 8 metros por segundo sería la rapidez. Y la clave sería avioncito. ¿Puedes repetir la parte del inicio? Claro, el problema dice que mi amigo, no dice su amigo, eso dice, o sea, tú eres el protagonista. No dice, uno de sus amigos pasa junto a usted en una nave que viaja a gran velocidad. O sea, yo, que soy B, estoy quieto, pasa mi amigo, que es A,
a una gran velocidad, o sea, cercana a la de la luz, y este pata, mi amigo, dice, oye, mi nave mide 20 y tu nave mide 16. O sea, él está haciendo las medidas. Él mide su propia nave, dice que es 20 metros, luego mide su nave, que es la mía, que vale 16 metros. Entonces, con esta información me pide calcular la velocidad a la que estaba viajando mi amigo. Entonces, yo tengo que aplicar esto, la teoría de la relatividad en la longitud. Longitud en movimiento es longitud en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos v, que es la rapidez que Pero tiene. la que se mueve no es 20. ¿Cómo? El que se mueve no es 20. El que se mueve es 20, pues, y esta longitud es la de reposo. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Si se mueve no es longitud de movimiento. Escucha, 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 escucha. Hay que tener un poco de cuidado con la longitud que se mide. No toda longitud que mide alguien en movimiento es, valga la redundancia, longitud en movimiento. Escucha, si yo tengo una nave, ¿no?, y yo estoy aquí, y yo estoy viajando a gran velocidad cercana a la de la luz, ¿sí? Obviamente yo estoy en movimiento. Yo voy a medir una distancia. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay una distancia, ¿sí? Entonces, este patita va a medir esta distancia. Entonces, la longitud que mide A será mayor o menor o igual a esta distancia. Menor. Menor, obviamente, ¿verdad? Ahora, ¿sabes cuándo se cumple eso? Cuando lo que estás midiendo no se mueve. Cuando lo que mides no se mueve, la longitud que mide el patita en movimiento es longitud en movimiento y es una longitud más chiquita. Pero ¿qué pasaría si lo que estás midiendo también está en movimiento? Digamos, estás midiendo otra nave que se está moviendo a gran velocidad cercana a la luz. O sea, estás midiendo tu distancia es de un objeto que también está en movimiento, está con velocidad cercana a la luz. Entonces, esa longitud que mide A será igual a ¿qué? O sea, a pesar de que el patita que mide está en movimiento, la longitud que mide es una longitud en reposo, porque lo que está midiendo también está en movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, este patita está en movimiento, pero mide su propia nave que también está en movimiento. Entonces, esta longitud 20 no es longitud del movimiento, no es una longitud más chiquita, es la longitud original de la nave, que vale 20. Por eso es que ese 20 es longitud de reposo. Sí, por eso hay que tener un poco de cuidado. Acá en longitudes no se cumple tan directo como en tiempo. En tiempo sí, es negro, blanco. O sea, el patita está en movimiento, su tiempo de movimiento. El patita está en reposo, su tiempo de reposo. Se acabó, cerrado. Pero en longitud hay que tener un poco de cuidado. No necesariamente el patita que está en movimiento va a medir longitudes en movimiento. Su longitud que mide no va a ser movimiento. La única forma de que sea movimiento, ¿sí?, es que la distancia que está midiendo debe estar en reposo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también sucede lo contrario. También sucede lo contrario. O sea, imagina que sea al revés. O sea, ya se entendió que si yo estoy en movimiento, estoy con una gran rapidez cercana a la de la luz, todas las distancias que yo mida deben estar en reposo para que la medida que haga sea una longitud de movimiento. Porque si lo que yo mido también se mueve, entonces movimiento con movimiento se canceló y la longitud sería reposo. ¿Ya? Pero también ocurre al revés. También ocurre de que haya un patita en reposo y ve pasar una nave a gran velocidad. Este patita A está en reposo y ve pasar una nave a gran velocidad. Una nave que tiene una distancia de... Pregunta, ¿la longitud que mide A será menor o igual a D? Será menor. La longitud que mide es una longitud en movimiento. ¿Pero por qué? Si él está en reposo. Porque lo que está midiendo está en movimiento. O sea, te das cuenta, o sea, para que la longitud sea en movimiento, tiene que haber dos cosas. Si te das cuenta, hay dos cosas.
Uno, el que va a medir, y dos, lo que va a medir. Entonces, uno de los dos, el que mide y lo que mide, solo uno debe de estar en movimiento. Si yo estoy en reposo, lo que voy a medir debe de estar en movimiento, para que la longitud sea un dato de longitud y movimiento. Si yo estoy en movimiento, lo que voy a medir debe de estar en reposo, para que el dato, la longitud que yo mida, sea una longitud en movimiento, sea una longitud más pequeña a la original. Pero si yo estoy en movimiento y lo que mido también está en movimiento, movimiento con movimiento, se cancela. Lo que yo mido sería longitud en reposo. Ahora, creo que es bastante obvio si digo que si yo estoy en reposo y mido algo en reposo, no es decir, reposo con reposo se cancela y movimiento. No, ahí sí la longitud también es en reposo. Los únicos que se cancelan son los movimientos. Así que tener en cuenta eso, ¿ya? Tener mucho en cuenta esta pequeña parte. Todo lo que está, si el observador está en movimiento, no necesariamente lo que mide es movimiento. O sea, no necesariamente lo que mide es una longitud más chiquita. Por eso es que este 20 es una longitud de reposo. Porque es verdad que ya está en movimiento, pero está midiendo su nave que también está en movimiento. Y movimiento con movimiento, reposo. En cambio, él está en movimiento y está midiendo esta nave que está en reposo. Ah, si el observador está en movimiento y lo que va a medir está en reposo, la longitud que mide es lo que está en movimiento. O sea, uno de los dos debe de estar en movimiento. Nada más, los dos no pueden. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, entendí, gracias. Listo. Con el tiempo es más directo, pero con las longitudes hay que tener un poco de cuidado. El problema 6 es teórico, muchachos, con relación al principio de incertidumbre, indicar verdadero o falso. ¿Depende del instrumento de medición? No, falso. ¿Se aplica a cualquier pareja de cantidades físicas que se desea medir? No, es aplicable solo para posición, velocidad, esa pareja, y tiempo y energía. Solo para esas cuatro, no para cualquier pareja. ¿Fue propuesta por Max Planck? No. ¿Por quién fue propuesto el principio de incertidumbre, chicos? ¿Se acuerdan? Heisenberg. Muy bien, ¿no? Por Hayes o Heisenberg. Creo que EI en inglés se pronuncia A. ¿O cómo se llama? Hayes. Era un gran amigo de Albert Einstein. 7. La reacción nuclear que consiste en la unión de núcleos ligeros para formar ATA. ¿Cómo se llama esa vaina? Fusión. Fusión, no clave casa. Fusión. 8. Un objeto. La clave de las 6, ¿cuál era? De las 6, todo es falso. Sí. Todo es falso. Casa. Uh-huh. ¿No? En la 7 es fusión nuclear, casa. La 8 es óptica. ¿No que era moderno esta vaina? Pero bueno, ya, a estas alturas ya vamos a generar. Sigamos, ¿no? Vamos con la 8 y vamos a volver a óptica de nuevo. Todo bien, ¿no? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Algo que quiera que lo quita. Ya, bueno. ¿Qué nos dice el problemita 8?
Un objeto se encuentra a 18 centímetros de un espejo convexo. 8, ¿no? 8. Puse 9. 9 más 8. 8, chito. Muy bien, tenemos un espejo convexo. Y dice que un objeto se encuentra a 18 centímetros. Un objeto se encuentra a 18 centímetros. Si el tamaño de su imagen es la mitad del tamaño del objeto, tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. ¿Cuál es la distancia focal? Acá. Muchachos, tú ya sabes que la relación de tamaños también se cumple para la relación de ¿qué? De distancias. ¿Sí o no? Entonces yo de aquí descubro lo siguiente. Si a mi O le pongo X, mi, ¿cuánto vale? X medios. ¿Sí o no? Ah, no, mi O vale 18, ya conozco, no tengo por qué ponerle variable. Si mi O vale 18, mi sería la mitad, o sea, 9. Pero como estoy en un espejo convexo, por teoría, la imagen siempre se produce en la zona virtual, así que esta I es negativa. Así que cuando yo le meta frío, 1 sobre distancia focal va a ser igual a menos 1/9 más 1/18. ¿Cuánto sale eso, por favor? Menos 1/18. Dándole la vueltiña, la distancia focal sería menos 18. La clave sería enano. Vamos con el problemita 9. Estos problemas de óptica, pues ya, supongo que no hay dificultad en esas alturas. Un objeto de 10 centímetros de altura, tamaño del objeto 10 centímetros. Está a 14 centímetros de un espejo cóncavo. El O es 14 centímetros. ¿De qué espejo? Cóncavo. Cuya distancia focal es 7. Cuya distancia focal es 7. Con respecto a la imagen, ¿qué podemos afirmar? Bueno, aplicamos frío para ver qué nos sale. Bueno, esto es positivo por ser cóncavo. 1/7 es igual a 1 sobre I más 1 sobre O, que vale 14, pasando a restar. 1/7 menos 1/14 es igual a 1 sobre I. ¿Cuánto vale I? 14, ¿verdad? 14 centímetros y positivo, o sea que la imagen se proyecta en la zona real. Y si es real, ¿cómo es? Invertida, porque toda imagen proyectada en la zona real es invertida. Por teoría. Entonces, real invertida, avión, obviamente, avión. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí, muchachones? Nada, ¿preguntas, dudas? ¿Todo claro? Bien. Pasemos a la 10, pasemos a la 11. Muy bien, ¿qué nos dice el problemita número 10?
Se tiene un objeto a 30 centímetros de un espejo esférico, ya no me dice qué espejo es, pero el objeto se encuentra a 30 centímetros. Obtenidos en una imagen con A, que es aumento de -2. El aumento es -2. ¿Qué significa que sea negativo? Que es derecho o invertido. ¿Qué significa que el aumento sea negativo? ¿Derecho o invertido? Invertido. Y si es invertido, ¿está en la zona real o virtual? Real. La vaina es cóncavo, pues imposible que sea convexo. Mira, ya descubrí el espejo. ¿Cuál es la distancia focal y el tipo de espejo? Bueno, ya sé que es cóncavo, pero me piden la distancia focal. Ya sabes que el aumento se calcula como menos I sobre O. El menos con menos se elimina. El O vale 30, multiplicado por 2, el I cuánto vale 60. Positivo, porque ya habíamos dicho que estaba en la zona real, entonces invertido. Entonces con eso ya puedo aplicar fío. 1 sobre distancia focal, a que es igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 30. ¿Cuánto es eso? Un treintavo. 3 sobre 60, ¿verdad? Un treintavo. Pues dándole la vueltilla. 30 centímetros. 30 centímetros y cóncavo. 20. 20. A 20. Lapsus brutus en el cestos. 20. Clave casi. Clave casi. Vamos con la 11. ¿Qué dice? La imagen está a 60 centímetros de una lente. Ah, mira, ahora me hablan de una lente convergente. Y la imagen está a 60 centímetros. No sé si es real, si es virtual. Si es real, le pongo positivo. Si es virtual, le pongo negativo. 30 centímetros de distancia focal. Obviamente positivo por ser convergente la lente. Y el aumento vale -1. Ya pues, si el aumento vale -1, ¿cuánto es el O? Al toque nomás, ¿no? 60 centímetros, bueno, del mismo tamaño, de la misma distancia. ¿Y qué me pide? ¿A qué distancia se encuentra el objeto? Ah, al toque nomás lo calculé. Clave enano. Continuemos con la 12, con la 13. Profe, las preguntas de óptica sí vienen en el examen. Sí, de ese nivel, de ese calibre. Más complicado no viene. Ni te molestes en buscar problemas más complicados. No vas a toparte con ninguno de esos. Con los de acá sí, sencillo, no. Mira la 2. Si un objeto se coloca a 20 centímetros de una lente, no sé qué lente es, pero el objeto se coloca a 20 centímetros.
Su imagen virtual se encuentra a 10 centímetros de la lente. O sea, su I se encuentra a 10 centímetros. Y ya me dijo que es virtual, mira, negativo. Puede ser convergente, puede ser divergente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién escribe esta? ¿Cuál es la distancia focal y el tipo de lente? Mira. Me pide la distancia focal y el tipo de lente fío, pues yo no. 1 entre distancia focal es igual a menos 1/10 más 1/20. ¿Cuánto sale eso? Menos 1/10 más 1/20. Menos 1/20, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces la distancia focal es menos menos 20. ¿Qué 20. pasa si Sí. es negativo? La lente Es una es... virtual. La lente, he dicho. La lente es Divergente. divergente. Divergente, menos 20. Clave de eso, obviamente. Y obvio, ¿no? Si el I es negativo, es virtual, el F. Vamos con la tesis que dice, una lente de menos 1 dioptría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Potencia, menos 1. ¿Sí? Potencia, menos 1. Recuerda que las dioptrías son metros a la menos 1. Esas son las Es 1 unidades, sobre lo que le F. han puesto con el nombre de dioptrías, son unidades. Cuando a ti Eso te es dan la 1 sobre F, potencia, creo. ¿cómo? 1 sobre F es. Sí, 1 sobre distancia focal, así se calcula. Cuando a ti te dan la potencia, ¿sí? Cuando a ti te dan la potencia, el problema te obliga a ti a que la distancia focal, ¿sí? La distancia del objeto y la distancia de la imagen, todos estén en metros. Si por ahí hay algún centímetro, lo pasas a metros. Es obligatorio. A ver, dice, una lente de menos 1 dioptría de potencia es ubicada a 2 metros de un objeto. Está genial, está genial, está genial. 2 metros. Si hubiera dicho 2 centímetros, 2 sobre 100 de arranque. De 9 centímetros de tamaño. Ya con el tamaño no hay bronca. El tamaño puede estar en milímetros, en centímetros. No tiene nada que ver. Ya lo que interesa es que F, O y las distancias focal, objeto, imagen deben estar en metros cada vez que tenemos potencia. ¿Qué características presenta la imagen? Vamos a aplicarlo. Fío. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia de la imagen más 1 sobre distancia del objeto. Esto ya lo tengo, porque potencia es justo 1 entre distancia focal, o sea que es menos 1. Igual a 1 sobre distancia de la imagen más 1 medio, porque el hoy está en metros. Paso a restar, a ver, despeja. ¿Cuánto vale I? Despejando ya. Menos 2/3. Menos 2/3. Muy bien. O sea que la imagen está en la zona virtual, ¿no? Que el I me haya salido negativo, ¿qué significa? Que está en la zona virtual. Y si está en la zona virtual es derecha. 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 Además, como la potencia es negativa, la distancia focal es negativa. Estoy en una lente divergente. No, obviamente, ¿verdad? Si la potencia es negativa, pues la distancia focal también es negativa. Muy bien, a ver, busquemos virtual derecha. Tengo 2. Falta el tamaño. Pero tú sabes que la relación de tamaños, tamaño de la imagen, el tamaño del objeto, es también la relación de distancia, ¿verdad? Pero acá no interesa el signo. El signo es para la ubicación, nada más. Tamaño de la imagen, no conozco. Tamaño del objeto, 9 centímetros. Y 2/3. Sobre O, que vale 2. Ya, esto es 1/3, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? 2/3 entre 2 es 1/3. Entonces, el tamaño de la imagen, ¿cuánto me salió? 3 centímetros, ¿no? Porque el tamaño del objeto es 3 centímetros. Entonces, virtual derecha y 3 centímetros de altura. Clave dedo. Clave dedo. Algo menos que limpio.
¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Se han reducido, ¿no? Son 37. Eran 50 reducidos. Que se han ido de viaje por Semana Santa. Hay gente que sí se ha ido, ¿verdad? Que el miércoles nada más sacó la buena. Pero bueno, ustedes se han quedado. Ustedes son valientes. Bien, vamos con la 14 y volvemos a física moderna con la 14, teórico. Con respecto a la física moderna, indica verdadero o falso las siguientes proposiciones. A ver. Se inicia con Max Planck con el postulado de la cuantización de la energía electromagnética. Bueno, la física moderna sí inicia con Max Planck, pero no con la cuantización de la energía, sino con que con la radiación que emite un cuerpo negro, ¿no? con el estudio de la radiación infrarroja, que a consecuencia de eso, él pues comience matemáticamente a demostrar que la luz tiene unidades. Es otra cosa, ¿no? ¿Cuándo Inicia publicó la con Max mecánica Planck. cuántica? Claro, con la cuantización de la luz inicia la mecánica cuántica, o sea, el estudio de partículas subatómicas, comenzando a entender que la luz es una unidad, más no es un conjunto, ¿no? Antiguamente, antes de 1900, se pensaba que la luz era una emisión continua de energía, era una radiación, una onda, sin ningún tipo de unidad, o sea, era una onda continua, no discreta. Discreta es que tiene pequeñas cositas, ¿verdad? Tú sabes que la materia no es continua, es discreta. Tú puedes ver la pizarra, que es negra, y tú puedes decir, esto es un material negro continuo. No, 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 nada que ver. Tú lo miras con un microscopio y vas a ver que adentro de esta cosa negra hay pequeñas cositas, hay átomos, ¿no? Hay estructuras, hay moléculas. Entonces, la materia es discreta. La luz se pensaba que era continua antes de 1900, pero con el postulado de Max Planck de la cuantización de la energía, donde matemáticamente él demuestra, entre comillas, de que la luz tiene un carácter discreto, tiene unidades que él le llamó cuanto. Después Albert Einstein lo cambia de nombre a fotón por foto de luz, ¿no? Entonces, inicia con la cuantización de la energía, con la cuantización de la luz, inicia el estudio de la mecánica cuántica. Pero la física moderna inicia con la radiación electromagnética, con los rayos infrarrojos, con los rayos térmicos, que son radiaciones electromagnéticas cuyas propiedades, características, longitudes de onda, ¿sí? Energía, todas sus propiedades dependían de qué? De la temperatura del cuerpo. Algo que los estudios electromagnéticos no habían considerado. Una onda electromagnética dependía de la propagación de campos eléctricos y magnéticos en el vacío. Pero ahora descubren una radiación que no depende de sus propiedades, ¿no? Su longitud, su frecuencia, su energía, no depende de campos eléctricos y magnéticos, sino depende de la temperatura del cuerpo emisor. Entonces, a partir de él, inicia el estudio de la física moderna. Física cuyas propiedades, cuyas características no se podían comprobar y explicar con la mecánica antes de 1900, que es la mecánica newtoniana, ¿no? La mecánica clásica. Entonces, es por eso que marcamos falso. Es verdad que inicia con Max Planck, pero no con la cuantización de luz. ¿Y en qué año fue, profe, de la En publicación? 1900. En 1900. 1905, él postula la cuantización de la energía, Albert Einstein lo lee y con él explica el efecto fotoeléctrico. No, el efecto fotoeléctrico fue explicado por Heinrich Hertz.
Pero había ciertas cosas que él no podía explicar, que lo dejaba así al aire, o sea, que no encajaba, porque Heinrich Hertz estaba utilizando mecánica clásica, o sea, seguía entendiendo a la luz como una emisión continua de energía. Entonces, ¿por qué salían más electrones al aumentar la intensidad? ¿Por qué al aumentar la frecuencia salía más energético los electrones, pero en menor cantidad? O sea, eso no es lo que no podía explicar. Pero cuando en 1905 aproximadamente, Max Planck postula la cuantización de la energía, y él incluso lo menciona como un error, como un juego matemático, ¿no? Como jugando con las matemáticas para que todo me cuadre en mi matemática. La luz es una unidad, o sea, debe tener unidades llamadas cuantos para que la matemática cuadre, pero eso no es algo que exista en la naturaleza, es una invención, es un juego. Pero Albert Einstein decía, no, sí existe en la naturaleza, y utilizó el efecto fotoeléctrico para explicar la cuantización de la energía. O sea, este fenómeno que solo podía existir en la matemática, lo trasladó a la naturaleza. Es por eso que el efecto fotoeléctrico demuestra de que la luz se comporta como un ente, se comporta como una unidad, se comporta como si fuera una partícula. De ahí viene el comportamiento dual. Por eso es que en el efecto fotoeléctrico la luz se comporta como una partícula, donde interactúa con un electrón. Y si yo aumento la intensidad, aumento la cantidad de cuantos, bueno, ahora llamémosle fotones, aumenta la cantidad de fotones, y eso hace que los electrones sean golpeados en mayor cantidad y salgan. Y si yo aumento la frecuencia de la luz, manteniendo la cantidad, manteniendo la intensidad, el tamaño de la fuente donde sale la luz, si yo mantengo el tamaño de la fuente, pero aumento la frecuencia, se mantiene la cantidad de electrones salidos, se mantiene la carga que sale, pero salen más energéticos. Entonces, aumentar la frecuencia aumenta la energía de cada electrón que sale, pero no aumenta la cantidad. Para aumentar la cantidad, debes de aumentar el tamaño de la fuente, porque al aumentar el tamaño de la fuente, aumentar la intensidad, haces que entren más fotones. Y eso hace que se golpeen más electrones. Y eso provoca que salgan más electrones de la placa. Todo eso es explicado con la mecánica cuántica. O sea, ¿qué es mecánica cuántica? Asumir que la luz está formado de cuantos. Eso es mecánica cuántica. Y a partir de ahí comienza a revolucionar el mundo del átomo, se descubre el electrón, viene Thomson, viene Rutherford, viene Bohr, viene Heisenberg, viene todo un nuevo estudio a nivel subatómico. Es mecánica cuántica. Es por eso que el primer enunciado es falso. Está bien que la física moderna inicia con Max Planck en 1900, pero él no postula la cuantización de la luz en 1900, él lo postula en 1905 aproximadamente. Lo que él postula es el estudio de una nueva radiación que no puede explicar la mecánica clásica. O sea, la radiación infrarroja no la puedes explicar utilizando pues conceptos clásicos de electromagnetismo. No se puede. Entonces, ¿qué necesito? Nuevas teorías, nuevas fórmulas. ¿Qué inicia? La física moderna. ¿Qué terminó? La física clásica. O sea, en 1900, con la radiación infrarroja, termina la física clásica y comienza la física moderna. El estudio de nuevos fenómenos, ¿sí? Que todo empieza con la radiación infrarroja. Por eso es que ese enunciado es falso. Planck postuló que la energía electromagnética es múltiplo de un paquete de energía llamado ¿cuánto? Verdadero. La energía de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda. Verdadero. Entonces, ahí es falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Falso. A menos de que esto con el postulado de la cuantización de la energía electromagnética, se inicia, pero con el postulado de la radiación infrarroja, realmente, con él inicia, está mal, es falso, verdadero, verdadero. No es. ¿Me podría explicar la proposición 2? Claro, justamente eso, que Max Planck postula de que la luz está hecha de pequeñas cosas llamados cuantos. O sea, la luz, como bien lo estaba diciendo hace un momento, antes de 1900 se pensaba pues que era una onda electromagnética continua y se seguía pensando. Incluso cuando Heinrich Hertz descubre el efecto fotoeléctrico y Philipp Lenard explica dicho fenómeno, pero lo explica aún asumiendo que la luz es una emisión continua de energía.
no asume que la luz está conformado de pequeñas unidades llamados cuantos, como lo llamó Max Planck. Fue Albert Einstein quien, al leer el postulado de Max Planck sobre la cuantización de la energía, es que él puede culminar la explicación del efecto fotoeléctrico. Y por eso recibe el premio Nobel. Entonces, el segundo enunciado era verdadero, ¿no? Postuló que la energía electromagnética, o sea, la luz, es un múltiplo de un paquete de energía llamado cuanto. La energía de los fotones inversamente proporcional a su longitud de onda, eso también es verdadero. Profe, Dime. pero en 1905 Albert Einstein publicó la relatividad especial y ahí está incluido el efecto fotoeléctrico. Claro, él primero explica el efecto fotoeléctrico. Después de ese efecto fotoeléctrico, él lanza otro postulado que es la teoría de la relatividad especial. Pero lo que primero hace es explicar el efecto fotoeléctrico. Después lanza su otro postulado, donde tiene que ver obviamente parte de la mecánica cuántica. Y luego viene su otro postulado que es la teoría de la relatividad general, donde ahí en la general involucra bastante a la parte cuántica de la luz, a la radiación electromagnética. En la teoría de la relatividad especial, lo que hace es atribuirle a la luz como un carácter único y absoluto en el universo, y de que el tiempo, la masa y la longitud, que se pensaba y se creía que era absoluto e invariable, pues no, el tiempo no es absoluto. La masa tampoco y la longitud tampoco. Magnitudes que Isaac Newton consideró y estableció como invariables a través del tiempo. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, pues demuestra que no, que el tiempo no es absoluto, la longitud es justo la fórmula que estábamos viendo. Pero lo que primero hace es explicar pues el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Ya, profe. No, lo hace ese mismo año. La fregada. Ese le da su premio Nobel. ¿Cómo? Con el efecto ¿Preguntas? fotoeléctrico obtiene su premio Nobel, digo. Sí, pero con sus dos teorías de la relatividad no le dan un premio. Él no ganó premio Nobel por su teoría, sino por explicar un fenómeno. Igual que Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, por sus estudios de agujeros negros, tampoco le dieron premio Nobel. Y eso, que esos agujeros negros emiten energía, y eso se conoce como la radiación de Hawking. Pero tampoco le han dado, pues, su premio Nobel. Porque son teorías, no se pueden comprobar todavía experimentalmente. Exacto. Bien, vamos con la 15 entonces, chicos. Ya, vamos con la 15. Bueno, a menos que alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Le tomé foto esta vaina? Por si acaso, ya. De acuerdo. No hay clave, entonces. No hay. A menos que hayan considerado verdadero el primero, estaría mal. Porque dice física moderna. Y la física moderna inicia con el estudio de la radiación infrarroja, el estudio del cuerpo negro. Sí, aunque parte del cuerpo negro también es ver la cuantización de la luz. Pero inicia con la radiación infrarroja, con el estudio de una radiación que no puede explicar la física clásica. Por eso es que con esa radiación, con el estudio, con la aparición de la radiación infrarroja, de los rayos térmicos, de la radiación que emite un cuerpo al tener una temperatura distinta al medio, es que inicia la física moderna. Y a partir de él ya comienza la cuantización, comienza el desplazamiento de Wien, ¿no? El catástrofe ultravioleta, comienza todo ese mundo. Inicia todo eso. Aunque sería muy riguroso pensar en eso, muy estricto, estoy diciendo. ¿De cuál, profe? El primer enunciado.
Seguramente en el libro de la pre está considerado así, pues. Recuerda que la mayoría de estos problemas son control C, control V de la pre. Por eso que este tipo de preguntas donde hay como una línea aquí como esta, es un tipo de pregunta bien interesante. ¿No? La física moderna inicia, algunos van a decir con la radiación infrarroja, como yo otros van a decir con la cuantización de la energía, porque fue uno de los postulados principales pues, de Max Planck, o sea, fue un carácter revolucionario y a partir de él comienza pues a descubrirse grandes cosas, pero no inicia, él no comienza a decir la energía está cuantizada, no, él estudia la radiación de un cuerpo negro, él descubre que dichas radiaciones no pueden ser explicadas con la mecánica clásica de lo que era una radiación electromagnética. Y por eso que comienza a establecer nuevas teorías, nuevas hipótesis. Hay como 5 hipótesis de la emisión que tiene un cuerpo negro con su temperatura. Viene Steven Boltzmann, viene Wing, viene Lord Rayleigh, James Jean. Y a partir de todos esos cálculos es donde él comienza a cuantizar a la luz. Por eso, ¿no? Pues ese tipo de preguntas no creo que venga en el examen de admisión. Chica, no le demos tanta bola a eso. No le demos tanta bola. Como no ha venido preguntas así, uno no sabe. Pero solo lo han preguntado en la pre. Pues vamos a hacer la de Poncio Pilatos, vamos a echarnos grasa y vamos a echarle toda la culpa a la pre. Pues. No, porque no ha venido, el examen no ha venido ninguna pregunta de ese tipo. ¿Dónde dice la física moderna? Solo la pre dice más plan y este postulado. Pero más plan estudió otra cosa antes de este postulado. Vamos a echarle la culpa a la pre. Nos metemos verdadero, inicia con el postulado de la cuantización de la energía. Que tiene que ver, que es importante, sí, seguramente por eso lo han considerado. Pero que haya venido al examen de admisión jamás ha venido, que yo sepa. Y si viene, ya matemos a cualquier cosa, la pre dijo que sí, todos contra la pre. ¿Verdadero entonces? Sí. Porque es un postulado importante y la pre lo considera que sí. Si la pre lo considera, examen de admisión, hagámosle caso a la pre. Yo como profesor no puedo hacer valer mi opinión, sino lo que van a considerar en el examen de admisión. El examen de admisión van a considerar que es verdadero. La física moderna dice con más plan, con la cuantización de la energía, verdadero. Si la pre dice que sí, verdadero. Por más que yo diga que no, que hay que hacerle caso a lo que te va a venir en tu examen. Y si lo consideran mal, ahí sí nos vamos contra la pre. Tiramos piedra a la pre. Me uno, saco mi antorcha. Bien. Vamos a la 15. Una de fotones cuya frecuencia es 1,6 por 10 a la 15. Tengo la frecuencia de un fotón que es 1,6 por 10 a la 15 Hz. Incide sobre un semiconductor cuya frecuencia umbral, ¿cuánto es la frecuencia umbral? Es 6 por 10 a la 14 Hz. Me dice la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, y acá sí me da la constante de Planck. ¿Cuánto es la constante de Planck? 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta constante siempre te la van a dar en el examen de admisión. Siempre te la van a dar. Bien. Entonces, chicos, efecto fotoeléctrico nuevamente. La energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética del fotoelectrón. La energía del fotón, H por F, igual a la función trabajo, H por F umbral, más energía cinética. Mira, puedo pasar a restar
¿no? Y factorizar la constante de Planck y restar los F's, ¿no? H por frecuencia del fotón menos frecuencia umbral igual a la energía cinética. Y acá reemplazamos, ¿no? Porque H es la constante de Planck, 6,6 por 10 a la menos 34, y resta las frecuencias. A ver, restemos. Bueno, si se dan cuenta, 1,6 por 10 a la 15 es 16 por 10 a la 14. 16 por 10 a la 14 menos 6 por 10 a la 14. Con cuidado, es 10 por 10 a la 14, ¿sí o no? Y eso es igual a la energía cinética. A ver, operando todo eso, ¿cuánto sale? 6,6 por ¿cuánto? 6,6 por 10 a la ¿cuánto? Mira, menos 24 más 14 menos 20. 19. 19 joules. Una energía extremadamente pequeñita. Clave casa. Clave casa. Vamos con la 16. A ver, ¿qué dice la 16? La función trabajo de un material es 2 electrovoltios. La función trabajo es 2 electrovoltios. La longitud de onda máxima que debe de tener la radiación para extraer un electrón es... Allá, pues recuerda que cuando hablamos de función trabajo, esto se puede calcular como H por F sub 0. Y es frecuencia umbral. ¿Te acuerdas qué era la frecuencia umbral? En términos de la frecuencia del fotón, era su frecuencia mínima. Pero también se puede calcular como H por C sobre longitud de onda sub 0, longitud de onda umbral. Y en términos de fotón, es la longitud de onda máxima. Y justo eso es lo que pide. Con la función trabajo, H por F sub 0, frecuencia umbral, frecuencia mínima del fotón. Pero también se puede calcular como H por C sobre longitud de onda sub 0, longitud de onda umbral, longitud máxima del fotón. Entonces me quedo con esto. Pues la función trabajo es H por C sobre longitud de onda umbral igual a 2 electrovolts. Entonces el H debe estar en electrovolts por segundo. Y eso está ahí, ¿verdad? 4,14 por 10 a la menos 15 multiplicado por 3 por 10 a la 8 sobre la longitud de onda máxima, que es la longitud de onda umbral, y eso vale 2. A ver, mitad, 2.07. Paso a multiplicar. 2.07 por 3 sería 6.21 por 10 a la menos 15 más 8, menos 7, igual a la longitud de onda umbral, que es la máxima del fotón. Bueno, me piden en estas unidades que son Armstrong, es 10 a la menos 10. Entonces, como yo quiero en Armstrong, que son 10 a la menos 10, le multiplico por 10 al cubo y lo divido entre 10 al cubo, dándome 6.210 por 10 a la menos 10 metros, y la longitud de onda umbral, que obviamente por teoría es la longitud de onda máxima que debe tener un fotón. Y obviamente esto me saldrá pues 6.210 amscómetros, así creo que se pronuncia. Y esto sería igual a la longitud de onda máxima que debe de tener un fotón. Y esa es la respuesta. Clave avión. Clave avión. Claro, la longitud umbral es la longitud de onda máxima que debe tener un fotón para que pueda arrancar electrones. Igual, esta función trabajo es H por F sub 0. H, constante de Planck por frecuencia umbral. Y la frecuencia umbral es la frecuencia mínima que debe tener un fotón.
¿Todo bien? Sí, profe. Muy Está bien. bien, profe. Vamos a tomarle una foto. Ahí está. Vamos a continuar. Vamos con la 17, con la 18. Todo bien, chicos, no hay preguntas. Profe, el F sub 1 es la frecuencia mínima del fotón, ¿no? Claro, Frecuencia umbral. la frecuencia umbral. La Frecuencia mínima frecuencia del fotón. mínima del fotón. Ya. Y la longitud de onda umbral es la longitud máxima que debe tener el fotón. Si el fotón tiene una longitud más grande que esta, no hay efecto fotoeléctrico. Si tú calculas la frecuencia umbral, que el fotón tiene una frecuencia más chiquita que el umbral, tampoco produce efecto fotoeléctrico. Por eso es que es máximo, lo más grande que produce. Más grande no puede. Y frecuencia umbral es frecuencia mínima. La más chiquita tampoco puede. Si no, no ocurre efecto fotoeléctrico. ¿No? Y esto es algo que Albert Einstein explicó, ¿no? Y Philipp Lenard no pudo explicar. Profe, ¿usted llega a resolver ejercicios de mecánica cuántica? ¿Ah? ¿Ha llegado a resolver ejercicios de mecánica cuántica? Llegar a resolver ejercicios. Utilizando mecánica, utilizando matemática superior. No, Sí, porque sí, con no, integral. no llegué, aún no llego a esa matemática. A esa matemática aún yo no llego. Eso creo que es full análisis nomás, ¿no? Sí, es que ya la matemática a nivel superior se vuelve simbólica. Y por eso que hay gente que comienza a estudiar matemática en 3, 4, 5 dimensiones. Es una vaina. Esa matemática aún yo no llego. Algún día llegaré. Lento, pero seguro. Bien, vamos con la 17. Dice, la energía cinética de los fotoelectrones, ¿ya? La energía cinética de los fotoelectrones es 6.28 electrovoltios. Si la función trabajo del metal, ¿ya? La función trabajo del metal es 2 electrovoltios, la frecuencia de la radiación incidente. Bueno, problema creo que ya lo hemos hecho. La energía del fotón, ¿a qué es igual? A la función trabajo más la energía cinética. Esto es H por frecuencia del fotón, que es lo que me están preguntando a mí. Función trabajo es 2 y energía cinética es 6,28. Entonces H es 4,14 por 10 a la menos 15 por la frecuencia del fotón igual a 8.28. Entonces, si tú te das cuenta, 8.28 es el doble de 4.14. Entonces, la frecuencia del fotón será 2 por 10 a la 15 Hz. Esa es la frecuencia. La 18, teórico, que dice, respecto al efecto fotoeléctrico, ¿su explicación completa se logra con la mecánica clásica? Sí, no, falso, ¿verdad? Su explicación completa no se logra con la mecánica clásica, sino con la mecánica cuántica, la cuantización de la luz. Falso. Según enunciado, su explicación se basa en la conservación de la energía y en la cuantización de la energía según Planck. Ya, hay ese tipo de preguntas, no sé quién las propone.
porque te dejan al ambiguo. Si tú te das cuenta, en el segundo enunciado dice, ¿no? La explicación completa se basa en la conservación de la energía, sí, porque la energía del fotón se iguala a la energía que va a adquirir el electrón. El electrón adquiere energía para realizar una pequeña cantidad de trabajo y para aumentar su energía cinética. Entonces, toda la energía que tiene el fotón lo va a adquirir el electrón. Hay una conservación de la energía. Entonces, se transfiere, se conserva. Yo pierdo energía, pero tú lo ganas. Y se basa, ¿no?, en la conservación de la energía y en la cuantización de la energía, sí, porque esta energía de la luz es por unidad y es H por F del fotón gracias a Max Planck. Pero todo esto lo explica Albert Einstein. O sea, Albert Einstein utiliza la conservación de la energía y la cuantización de la energía de Max Planck, porque quien explica, quien culmina la explicación no es Max Planck, es Albert Einstein. Entonces, cuando ponen según Max Planck, es según a esto, verdadero. Según a esto, falso, porque todo esto no lo dice Max Planck, lo dice Albert Einstein. Albert Einstein culmina la explicación. Según Albert Einstein, se conserva la energía y se utiliza la cuantización de la energía. Entonces, no sé quién no está tipeando mal, o quien está proponiendo estas preguntas, no sé, me faltó una coma, creo. Pero bueno, no, vaina, cuando hay gente que propone, no sabe ni proponer enunciados. Ya, chicos, vamos a marcar verdadero, ¿ya? Verdadero. Eso de Max Planck lo vamos a aludir a la cuantización de la energía. Y eso es cierto. Según Max Planck, la energía la energía está cuantizada, está hecha de pequeñas cositas llamadas cuantos, ¿no? Y se explica con esto de acá, con esto. Vamos a marcar verdadero. Efecto fotoeléctrico. Sí, el efecto fotoeléctrico. Solo que esta partecita y la cuantización de la energía según Planck. O sea, simplemente ese del según Planck está aludiendo solo a la cuantización de la energía. Eso es cierto. ¿La explicación en qué se basó? En la conservación de la energía y en la cuantización de la energía según Planck, porque Planck fue el que cuantizó a la energía. Utilizamos estos dos conceptos para explicar completamente el efecto fotoeléctrico verdadero. 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 Último, la explicación completa fue formulada por Albert Einstein. Verdadero. Verdadero. Nos marcamos clave de eso. Ya marcamos clave de eso. Bien. Marcamos clave de eso. No nos hagamos problemas. Profe, creo que me estoy cogiendo un poco. ¿Ah? O sea, en gran parte de su trabajo de Einstein en efecto fotoeléctrico se debió gracias a sus teorías ya planteadas por Planck. Uf. Claro, en realidad Albert Einstein no es que haya descubierto el efecto fotoeléctrico. Solo usó otras teorías y hizo una nueva. No, ni siquiera usó una nueva, simplemente él utilizó los conceptos de dos personas para explicar un fenómeno. Utilizó la explicación de Philip Lina, él leyó el fenómeno que postuló Philip Lina del efecto fotoeléctrico, sí, pero habían cosas que había dejado al vacío. Cuando Albert Einstein lee eso, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y cuando lee el postulado de la cuantización de la luz de Max Planck, entonces él dice, con esto se puede explicar esto, ¿no? Y lo podemos comprobar mediante un experimento, porque ya Philip Lina hizo el experimento. Solo que Philip Lina era terco, que era como un izquierdista hoy en día, ¿no? Terco era, cerrado, no quería asumir a la cuantización de la luz. Albert Einstein lo hace, lo explica, lo escribe, lo formula y termina la explicación. Realizan el experimento, comprobado lo que dijo Albert Einstein, su premio Nobel al chibolo. 25 años que tenía, 26, 25. Bien. Si no fuera pero por ellos dos, no lo hubiera hecho. ¿Cómo?
si no hubiera sido por Max Planck y por el otro, ¿cómo dijiste? No me acuerdo. No lo hubiera hecho el efecto fotoeléctrico Einstein. No lo hubiera culminado la explicación. De repente, no, de repente sí, porque recuerda que gracias a ese experimento, gracias a la demostración de que la luz está formado de pequeñas cosas, que hoy en día se conoce como fotón, es que inicia un nuevo mundo, que es el estudio de partículas subatómicas y el estudio del átomo. No, aparece un nuevo mundo microscópico, un mundo que nadie conocía, y aparecen personajes que tú has visto en química cuando estudiaste el átomo, ¿no? Aparece Thomson, aparece Rutherford, aparece Bohr, aparece Heisenberg, Broglie, Schrödinger, aparecen bastantes personas, pero la materia prima salió de ahí, de demostrar que la luz está hecha de cuantos. Si la luz nunca hubiera demostrado que estaba hecho de cuantos, lo más seguro que uno de esos salvajes que hubiera demostrado. Es lo más seguro. Solamente que en su época, con los recursos, Albert Einstein fue el único al que se le ocurrió. Una vez que él demuestra eso, ya aparecen bastantes científicos que piensan lo mismo. Por eso no me pongo a pensar en la situación. Si Albert Einstein no hubiera estado, entonces bastantes científicos tuvieron que haber aparecido para que se concentre el ideal de la mecánica cuántica. Pero ninguno de estos pensaba en mecánica cuántica, en que la energía, de que la luz está hecha de cuantos, de fotones. El único fue Albert Einstein. Por eso que se le considera como un revolucionario y pensador. Todo el mundo le decía, estás equivocado, no, no puede ser, eterno, no, sí, sí puede. Pero todo el mundo dice que a mí me llega, todo el mundo. Sí se puede. Es por eso que esa forma de pensar para un futuro profesional como ustedes debe serlo, muchachos. Ustedes que ya están a unos días de postular y de iniciar su carrera universitaria, al menos jálense este poquito legado que dejó Albert Einstein, que porque todo el mundo te diga, no se hace, no se hace, es malo, no, que esto tú sí, sí, no, no. Las grandes personas en su rubro, ¿eh? Porque tú vas a ser agrónomo, agrícola, ambiental, biólogo, forestal, entonces en tu rubro tú puedes marcar la diferencia. Si es que te jalas este pedacito que dejó Albert Einstein, ¿y cuál es ese pedacito? Cuestionarlo todo, si quieres generar una idea que marque la diferencia en tu campo. Y si no lo quieres, pues haz caso a todo el mundo, siga el rebaño, sé parte del montón y sé feliz. Albert Einstein era feliz así. Después que hay algunas personas que les incentiva a ser profesionales. Está bien, sélo porque tú quieres. No quieres marcar la diferencia. Que toque, que vaya al rey, pues saque la mure, méchense. Yo no quiero ser el número uno. Yo estoy contento siendo un 4, siendo un 5, yo estoy bien. Pero si realmente tú quieres marcar la diferencia, este es el paso. Este es el legado que le fue Albert Einstein. A pesar de que todo el mundo te diga, estás equivocado, tú sigues insistiendo en el hermano. Puedes ver algo que alguien no ve. Pero eso no es para todos. Y no por eso te debes sentir mal. Profe, si yo no tengo esa inspiración, si yo no tengo, no te preocupes. No significa que vas a ser mediocre, no significa que vas a ser pues un profesional cualquiera. Nada que ver. Tú puedes ser un gran profesional en tu campo, chambas en tu empresa, ganas tu billete, te compras tu casa, está bien. Y hay personas que quieren algo más, ¿no? Pero bien por ellos, como Albert Einstein. Bien por ellos. Entonces, si tú eres una de esas personas que realmente quiere dejar su pedacito, su contribución, creo que este es uno de los legados que deberías asumir. Si no, tú te feliz con tu vida, no te sientas mal, ni aludirlo, ¿no? Continúa esa teoría que no terminó. Claro, algunos no quieren refutar nada, no, yo estoy contento con lo que me han dicho, no, como Frank que quiere ser un maestro Pokémon, ¿no? ¿Con cuántas chicas vas ya? ¿Con cuántos Pokémon les vas capturando? Sonó muy machista, no sé. Acá me acaban de lanzar algo. Profe, Cállese usted, no le pregunto. dígame. no, creo que Albert Einstein murió haciendo su teoría del todo, ¿no? No, la teoría del todo No lo llegó a terminar. de Stephen Hawking. Y se le llama teoría del todo porque él buscaba unificar
todo el universo en una sola fórmula. Y más que unificar todo era explicar el origen del tiempo. Si tú explicabas el origen del tiempo, todo se podía explicar, se llamaban teoría del todo. Albert Einstein murió queriendo refutar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Su legado, su frase más célebre era: Dios no juega al azar con las leyes del universo. Tiene que haber una explicación, ya que en la mecánica cuántica, si tú miras el fenómeno, no ocurre nada. Si tú no miras el fenómeno, ocurren cosas extrañas. Entonces es como que si tú observas, no sucede nada. No observas, sí sucede. Decide, hermano. Por eso que la mecánica cuántica puede ocurrir como no puede ocurrir, o puede ocurrir los dos. Entonces a veces decía, no está mal, tiene que haber un porqué. Hasta el momento no se sabe, y murió hasta el último instante tratando de demostrar eso. Pero bueno, ya son cosas pues extras, ¿no, chicos? En la universidad, yo creo que refutar todo. Claro, aunque no tanto. En la agraria no le dan mucha importancia a eso. Ya le dan más importancia. La agraria es una universidad, si no les han dicho, enfocada más al lado agro, al lado ambiental, al lado de no contaminar, al lado de aprovechar la tecnología para salvar, entre comillas, el planeta. Más por ese lado que van a ver. No van a ver por un lado científico del por qué suceden las cosas, no es. Si en verdad hay personas que les fascina el porqué de las cosas, de repente tú estás equivocando de carrera y de universidad, tú vas a una universidad donde te van a enfocar el principio y la educación ambiental, o la cultura de cuidar al planeta, y te van a dar todas las herramientas matemáticas, científicas, toda la teoría, pero inclinado a ese lado. No a un lado industrial, no tú te vas a uno y te van a enseñar a construir. Cuidado. Te van a enseñar a construir cosas. Estoy hablando. Gracias. Ya, entonces tú te vas por ese lado bacán, ¿no? Pero si te vas a agraria, va a ser, la enseñanza va a ir inclinado, no radicalmente, pero sí va a haber una inclinación hacia la cultura ambiental, chicos. Biólogos ambientales, agrónomos, agrícolas, pesqueros, alimentarios, hasta los mismos economistas, estadísticas, lo de logística, están inclinados hacia el rubro agropecuario, hacia el rubro ambiental, hacia la contaminación, hacia el estudio del ambiente, de la atmósfera, como los meteorólogos. Entonces van a tener esa inclinación. Si realmente te interesa bastante, pues hay una extraordinaria universidad para postular y ingresar. Todo va a estar relacionado a eso. Muy raro que encuentres a alguien que te hable pues, de construir una casa, un puente, de las pistas, de la ciudad, de tales fábricas. Muy raro. Construir un robot, también la tecnología, construir nuevos aparatos, ¿no? Que sí te puedes asociar, tú como inventor te puedes asociar, perdón, con otros ingenieros, pero tu carrera, tu rubro va a estar enfocado e inclinado a ese lado. Ten eso en cuenta. Bien, chicos, vamos a la pregunta 19, ya nos hemos distraído bastante, nos hemos desviado un poco, ¿no? Indica la suposición, bueno, suposición está mal escrita, debió ser proposición, enunciado, idea, planteamiento, como que suposición. Más importante que realizó Planck para explicar la radiación de un cuerpo negro. ¿Cuál es esa? La cuantización de la energía, clave C. Vamos con la 20. La función trabajo de un material, justo lo que habíamos mencionado, ¿verdad? La función trabajo de un material está dado como H por frecuencia umbral, o está dado como H por C sobre longitud de onda umbral. La 2. ¿Qué te está preguntando? La longitud de onda umbral, ya despejamos la longitud de onda umbral, y aquí va a ser igual a H por C sobre función trabajo. A ver, encontremos esa clave. H por C sobre función trabajo, ya la vi. Clave besito. 21. Los físicos que tienen relación con el descubrimiento y la solución del efecto fotoeléctrico son 3 los científicos: Heinrich Hertz, Philipp Lenard y obviamente Albert Einstein.
fueron 3 científicos que estuvieron involucrados en la explicación del efecto fotoeléctrico. Así que a ver, ¿dónde está? Hertz, Planck, no. Lennart, sí. Dirac, no. La Hertz, C. sí. La C, muy bien. La C. Excelente. 22. El efecto fotoeléctrico depende de qué. ¿De qué dependía el efecto fotoeléctrico? De 2 cosas. De que la frecuencia del fotón sea mayor a la umbral, o sea, de la alta frecuencia del fotón, porque si la frecuencia del fotón es más chiquita que el umbral, no ocurre efecto fotoeléctrico, o que la longitud de onda del fotón sea pequeña a la longitud de onda umbral. Mientras más pequeña es la longitud de onda, mejor va a resultar el efecto fotoeléctrico. Entonces, de que el efecto fotoeléctrico se lleve a cabo depende de una frecuencia muy alta o de una longitud de onda muy baja, pero entre las dos, la que predomina, la que se mantiene vigente es frecuencia. Entonces, casi siempre vas a escuchar una alta frecuencia de fotón, una alta frecuencia de la radiación, una alta frecuencia de la luz. Longitud de onda también funciona para longitud de ondas pequeñas, pero le da más importancia a la frecuencia. ¿Verdad? Le da más importancia a la frecuencia. Entonces, busquemos eso. El número de fuentes, la alta frecuencia. Ahí está, mira, te dije. La alta frecuencia de la luz incidente. La B. 23. En el efecto fotoeléctrico, el número de electrones emitidos por segundo. A ver, ¿qué es lo que tiene que aumentar para que aumente la cantidad de electrones? Yo lo dije. ¿Qué tiene que aumentar? La frecuencia umbral. No. Yo lo dije. Para que salgan más electrones, ¿qué tiene que...? Tiene que aumentar la fuente, el tamaño de la fuente. Y aumentar la fuente era aumentar la intensidad. Claro, porque si yo aumento la fuente, aumento la intensidad, lo que se aumenta es la cantidad de fotones que van a golpear a la placa. Si hay más fotones que golpean a la placa, hay más electrones que salen de la placa. Porque un fotón le brinda energía a un electrón para que salga. Si hay 100 fotones, van a salir 100 electrones. Si hay 1.000.000 de fotones, van a salir 1.000.000 de electrones. Entonces, el número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la luz, ¿no? Clave A. La clave A. En la 21, en la 24, vamos a poner acá el problema 24. ¿Qué es lo que pide? Un fotón de rayo gamma tiene una energía de 1020 electrovoltios. Ya, la energía de un fotón de rayo gamma es de 1020 electrovoltios. ¿Cuál es su longitud de onda? Bueno, sabemos que esa energía es H por C sobre longitud de onda igual a 1020. Como está en electrovoltios, la constante de Planck obviamente será 4,14 por 10 a la menos 15. La velocidad de la luz en el vacío 3 por 10 a la 8. Y la longitud de onda, que justo es lo que me está pidiendo, ya que es 1020. Ya esa vaina va a salir con calculadora. Porque 4,14 de 1020 no va a salir exacto. Sí sale exacto. No sale exacto, ¿no? A ver, despejando la longitud de onda, ¿cuánto sería? Bueno, 4,14 por 3 sería 12,42 por 10 a la menos 7 dividido entre 1020. Esa vaina es calculadora. Pero no hay clave. 12,14. 12, ya saben lo que creo yo, que no es 1020. Que es 10 a la 20. Creo que es otro error. Tipé esta vaina. Bueno, creo que es 1020. Ya es 1020. Con 1020 sí sale respuesta creíble. ¿Ya? Con 1020 sí sale respuesta creíble, mira, porque si pongo 10 a la 20, ¿sí? Perdón, 10 a la 20, entonces yo voy a tener 12,42 por 10 a la menos 7 entre 10 a la 20, y eso es longitud de onda.
Entonces la longitud de onda sería 12.42 por 10 a la menos 27. Le multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 10 para que me salga 1.24. Ya este 2 lo veamos. Por 10 a la menos 26 metros. Ahora sí habría claro. ¿No? Sería 1.24 por 10 a la menos 26. Clave sería avión. Avioncito. Claro, tú estaba mal, no era 1020, era 10 a 20. Se han equivocado. Bien. Vamos con la 25. Yo le tomé foto a la 24. Vamos, o no le tomé foto, por si acaso. No, sí le tomé. Bien, vamos a la 25, que es teórico también, muchachos, que dice: con respecto al principio de incertidumbre, indicar verdadero o falso la siguiente proposición. Fue formulado por Heisenberg, sí, verdadero. ¿Es despreciable en el mundo microscópico? No, falso. Es apreciable en el mundo microscópico, dándole un mundo probabilístico, y es despreciable en el mundo macroscópico, dándole un mundo determinístico, ¿no? El mundo macroscópico es determinístico, tú puedes determinar si lanzas una pelota, a qué altura llega, qué energía tiene, cuánto tiempo tiene, en qué posición va a estar, cuánta velocidad va a tener. Tú puedes determinar todo eso hasta incluso antes de que llegue al lugar determinado. Disculpe, chicos. Entonces, a nivel macroscópico tú puedes determinar todas esas variables, pero a nivel microscópico no. Si tú lanzas un electrón, ese electrón puede ir a la izquierda, ir a la derecha, ir arriba, ir abajo, tener una velocidad. Hay superposición. A la derecha, Puede estar a dos lugares a la vez. Claro, puede ir a los dos lugares incluso al mismo tiempo. Entonces, ni siquiera se sabe lo que va a ocurrir. Tú repites el fenómeno y se va a la derecha. Repites el fenómeno, se va a la izquierda. Repites el fenómeno, se va a los dos lados. Repites el fenómeno, no se va a ningún lado. Entonces, el mundo cuántico es así, es probabilístico. Sí, parece imposible porque creo que como si se teletransportara o como si pudiera dividir la materia o salir de la nada. Y ahí ya es un mundo bien, tendría que tener una mente muy abierta para tratar de entenderlo, porque hay el lema de un gran físico, no me acuerdo su nombre, siempre veo sus conferencias, no me acuerdo su nombre. ¿No? Mientras uno más intenta entender la mecánica cuántica, uno menos lo entiende. Es así, es un mundo bien raro. Pero bueno, ¿es despreciable en el mundo microscópico? Falso. Esto hace que el mundo cuántico sea probabilístico. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero, clave avión. Ahí sí, clave avión. Propuso la dualidad de la materia, es decir, las partículas tales como los electrones muestran propiedades ondulatorias. ¿Quién propuso eso? Lois de Broglie, clave A. Y justo el problema 27 es para aplicar esa teoría, esa fórmula del problema 27. Ya saben que la formulista para Lois de Broglie fue. Claro, ¿cómo era? H entre masa por rapidez. Esa es la longitud de onda de una partícula según Lois de Broglie. Y eso ya lo hemos hecho, creo. Hemos hecho bastantes ejercicios de esto, algunos creo que se repiten. Así que chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí, hasta el problema número 26. Intenten la 27. Un ejercicio más. Sí, intenten la 27, chicos. ¿Sí? Vamos a darle tiempito también a ustedes. ¿Ya, muchachos? Así que vamos a dejar la clase hasta aquí, chicos. Espero que se haya entendido un poco más acerca de la física moderna, del efecto fotoeléctrico, ¿sí? De óptica, que creo que fueron los últimos temas, pues, que lastimosamente, por una mala elección, pues, algunos no pudieron entrar, tal vez no se pudo entender, pero espero que ahora sí ya se pudo haber entendido un poco mejor. Chicos, entonces nos vemos el día martes, ya para casi terminar, ¿no? El martes terminamos ya la semana 7,
Y nos quedaríamos con la semana 8, que es el repaso final, ¿no? O sea, donde según esto, pues supongo que es las fijas. Chicos, 2 de abril, no se desanimen, sigan estudiando, sigan repasando. El examen no pateado al 24 significa que tienes una semana para que te relajes, para que te desestreses, para que te calmes. Ya recibir más información es en vano. Utiliza esa última semana como consejo para que te relajes. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Todo esto. Muy buena Bye. explicación. Gracias.